Estamos de regreso y estamos hablando con David Figueroa Ortega, uno de los liderazgos más importantes del PAN en Sonora y también con un gran papel a nivel nacional, porque además de diputado federal ha sido funcionario del Servicio Exterior Mexicano. ¿Cómo se ve México desde afuera, David? Pues mira, es una experiencia muy bonita. Representar a México en el exterior, sin duda alguna, es una extraordinaria oportunidad. A México en el mundo y en el exterior se le quiere, Marcos. Se le ve siempre como el país amigable, el país del colorido, el país de la alegría, el país de la buena música, el país de la buena comida. Pero tristemente los sucesos y acontecimientos recientes que hemos estado viviendo... Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo ves el país? Palidecen esa buena imagen, esa buena percepción. Pues mira, muy preocupados porque, como tú recordarás, a la llegada del presidente Peña Nieto, pues incluso a nivel internacional se consignaba The Mexican Moment, ¿no? Exacto. El momento mexicano. Y luego vienen una batería de reformas estructurales en el país que por muchos años no se habían podido consolidar. Y pues bueno, parecía que el país... Tuvo un segundo momento, ¿no? Sí, pero de repente de ese momento mexicano que consignan los medios internacionales, hemos pasado al país pues de la no aplicación del Estado de Derecho, del país incluso pues de la desilusión de este periodo de gobierno, ¿no? La desaparición de 43 jóvenes normalistas. Gravísimo. Y estar a 30 y cerca de 40 días sin saber dónde están, eso es terrible, es decir, es devastador. A nivel global, a nivel mundial, el mundo nos observa con asombro y sobre todo con gran preocupación. Dicen, ¿cómo es posible? Pero además 43 jóvenes desaparecidos a manos de la misma autoridad. Es decir, eso refleja y retrata con claridad esa descomposición política que estamos viviendo en nuestro país, donde el crimen se instala, el crimen organizado, y toma control por encima del orden del Estado mexicano. ¿Cómo puede estar pasando esto, David, en un estado tan importante como es Guerrero? Sí, con problemas muy graves de pobreza, pero con una gran potencial, una cara de las más visibles, como es el caso de Acapulco y sus playas, Iztapa, más importantes a nivel, no nacional, mundial. A nivel mundial, sin duda, ¿no? Es realmente un terrible golpe hacia la visión general de México en el mundo. Yo creo que el presidente Peña Nieto pues tendrá que mostrar una cara, o más bien una actuación mucho más fuerte y más contundente en este tema, porque no nada más Ayotzinapa, sino también estamos viendo lo sucedido en el Estado de México, asesinatos también en serie por manos de militares hacia civiles. Hay una descomposición muy grave. Porque el problema no es que le vaya mal al presidente, le va mal a México, y por eso tenemos que en estos momentos de crisis apoyar al presidente. ¿Cómo tú piensas que deberíamos de apoyar al presidente para salir de este mal momento? Porque después de las reformas estructurales, ¿qué otra cosa podríamos hacer, David, para salir adelante? Yo creo que es el momento de poder generar una verdadera reforma de Estado que permita darle una mejor viabilidad de conducción del país. Es decir, nos estamos dando cuenta que no es nada más el tema de reformas, no es nada más el tema de alternancia lo que va a solucionar. ¿Una reforma del poder se necesita? Por supuesto. Yo creo que México tiene que transitar a un esquema de reforma de Estado, pero en serio, no en un esquema simplemente de visión partidista. Hoy todo está y gravita en México en base al interés partidista. Y hemos olvidado y hemos dejado de lado el interés ciudadano. Es decir, ¿cuándo al ciudadano verdaderamente se le va a atender? Pero en paralelo, David, es el peor momento de la credibilidad de los partidos políticos en la historia de México. La gente le cree más a un policía en este momento que a un partido político, un dirigente partidista.
y eso no lo han procesado los que partidos. por cierto, Transparencia Ciudadana en su encuesta nacional publica que precisamente el oficio más desacreditado en términos de no transparencia es el político y es la policía. La pregunta, y después siguen los medios de comunicación, por cierto, que no estaban antes. Entonces la pregunta es, imagínate, en un país donde el ciudadano no cree en quien conduce los destinos de su país, o su estado, o su municipio, pero tampoco cree en quien lo cuida, o está encargado de cuidar o vigilar, pues entonces somos el país de la desesperanza, ¿no? Exacto, ese es el gran problema, ¿no? Después de aquí, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? Pues, ¿no? Yo creo que tenemos que, por eso refiero que tenemos que ir a una reforma de un calado mucho más profundo. El presidente serio. está proponiendo un pacto de seguridad. ¿Debería ser un pacto de seguridad o un pacto de una agenda de reforma del poder profundo para recuperar la credibilidad? Yo creo que plantear un pacto solamente en tema de seguridad es demasiado corto, es decir, es algo coyuntural, que a lo mejor pueda ser coyunturalmente ayudar, pero es coyuntural, no es de fondo. De fondo tenemos que hacer un planteamiento que verdaderamente sanee el sistema político mexicano. Hoy, tristemente, llega a la posición política quien es más popular, o quien tiene más dinero, o quien amenaza. Y no les importan los antecedentes, no les importa incluso si esa persona pueda tener algún vínculo peligroso, ¿no? Hoy es ganar por ganar. Y luego los partidos políticos, bajo el argumento de que si no lo tomo yo, lo toma otro partido político y por consiguiente va a ganar otro partido político, entonces estamos llevando a gente no deseada al poder. Es decir, México tiene que cambiar en términos de tener un combate a la corrupción verdaderamente serio, no de a mentiritas, ¿no? ¿Cómo ves el tema de corrupción? ¿Cómo podemos acabar con este cáncer? Es un flagelo muy lastimoso que cada día empobrece más a nuestro país. Y es un flagelo que no creo que se vaya a corregir simplemente por alguna decisión o por una ley. Lo hemos visto una y otra vez, que las leyes terminan siendo pues letra muerta. Ahí tenemos cuántos alcaldes, cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos gobernadores cuestionados severamente por su desempeño o por sus manejos, y nadie termina dándole cuentas o frente a la justicia. Al final del día todo se va de la justicia. Una gran impunidad, ¿no? Una enorme impunidad. Mientras tengamos esos espacios donde el portarte mal es negocio, creo que hay una tremenda distorsión. Cuando debiera ser al revés, cuando debiera ser premiar al que lo hace correctamente, al que lo hace honestamente, a ese premiarlo. No, aquí pareciera que eres tonto cuando actúas honestamente. O te dicen eres iluso, ¿no? O te dicen eres soñador, ¿no? Cuando bien te va, ¿no? Porque utilizan de repente otras expresiones más grotescas para señalar a quien quiere que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces esto es un círculo vicioso que tenemos el tema de la corrupción, Marcos, porque mira, el entorno nos hace, Marcos. Es decir, si tú estás en un entorno donde el respetar la ley, el dar cuentas, premia, yo te aseguro que vas a tender a hacer eso. Pero si estás en un entorno donde evadir la ley y donde el más vago es el que sobresale, pues hay un estímulo de... Los incentivos están en el lugar equivocado, ¿no? Sí, o sea, te invitan a que seas mejor, entre más vago seas, es mejor, ¿no? Sí. Eso es terrible, es devastador para una sociedad como la nuestra. No quisiera hacer, porque dicen que las comparaciones a veces son odiosas, pero es necesario a veces hacerlas. ¿Por qué cuando cruzamos simplemente la frontera, nosotros mismos los mexicanos tenemos una conducta distinta? ¿Por qué allá sí respetamos límites de velocidad? ¿Por qué si allá nos ponemos el cinturón? ¿Por qué si allá, si alguien pone su direccional, esperamos, frenamos para que cruce? Sí, todo lo contrario ley, acá. ¿no? ¿Por qué? Porque hay un entorno que allá hay respeto al orden legal. El que la hace la paga. Y que lo puedes quebrantar, sin duda lo puedes quebrantar. Pero te queda clarísimo que cuando te pesca el Estado, es decir, no vas a jugar con el Estado, vas a enfrentar tu falta a la autoridad. Aquí es al revés.
Aquí tú puedes quebrantar, y lo quebrantas desde que sales. Tú agarras el vehículo, si pones la direccional para que puedas cruzar, te aceleran más para que no puedas tú cruzar. Todo es negociable aquí, ¿no? Eso no puede ser. Es decir, mientras tengamos ese tipo de entornos como sociedad en general, más allá de los partidos políticos, me temo que será muy difícil y no habrá ley que pueda modificar esto si no es una actitud que asumamos nosotros como ciudadanos mexicanos a ser mejores. David, vivimos un momento histórico, finalmente se aprobó el paquete de reformas y hay quienes dentro del propio PAN opinan a favor y en contra. Hay quienes dicen que qué bueno que no fue la obstrucción que se había dado cuando el gobierno era panista por parte del PRI, qué bueno que fue generoso con el país y aprobó. Y hay otros que dicen, esto le hizo el trabajo a Peña Nieto. ¿Cuál crees tú que es correctamente la lectura que debemos de interpretar de esta actuación del PAN? Mira, yo creo que a México no se le debe de regatear nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo que México no haya tenido una conducta, o más bien el PAN no haya tenido una conducta mezquina como si la tuvo el PRI en su momento cuando el PAN gobernó. En eso estoy de acuerdo. ¿A ti te tocó dentro de la Cámara cómo se bloqueaban? Cómo se bloqueaban absolutamente todo. Pero también hay que entender que es política y no puedes otorgar todo en automático porque luego sobrevienen excesos que terminan por ser dañinos, ¿sí? Yo creo que tienen que haber equilibrios. Yo creo mucho en los equilibrios, ¿sí? En los equilibrios que te permitan mejorarte, ser pues, un mejor presidente de México, ser un mejor gobernador, ser un mejor legislador. Creo que sí, Acción Nacional fue muy responsable en tema de acompañar al presidente en algunas reformas, pero creo que también fuimos demasiado prontos, por decirlo de alguna manera, pues muy apresurados. O sea, hubo algunas iniciativas que se otorgaron con una premura tremenda y hoy lo estamos viendo. ¿Qué ha pasado con las reformas estructurales? No ha pasado absolutamente nada con las reformas estructurales, ¿no? Necesitaban más tiempo de reflexión. Yo creo que algunas de ellas ocupaban mucho más análisis, ocupaban también que fueran moneda de cambio, no a la mala, monedas de cambio para poder obligar a que tengamos o demos paso a nuevas iniciativas o nuevos mecanismos que ayuden a mejorar el país. Por ejemplo, se quedó fuera la reforma anticorrupción, que era algo fundamental, cuando esa debía de haber entrado de entrada. Hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo en la problemática, decíamos ahorita, de Guerrero, de Iguala, es decir, la desaparición, y luego te das cuenta que esta gente no es nuevo lo que acaba de suceder, son personajes que ya tenían cuentas pendientes con la justicia, larga, pero no hay nuevamente, como te digo, una aplicación anticorrupción. Pareciera que el que actúa con mayor intensidad al margen de la ley, pareciera que es quien más avanza, porque estamos en un aspecto de impunidad. Qué bárbaro. Muy bien, estamos platicando con David Figueroa aquí en su programa Las Personas. Regresamos en un momento más.